Gracias por estar acá otra vez, los que están viniendo las últimas veces. Yo soy Mariano Ortiz Villafani, soy director de Análisis y Sostenibilidad de la Deuda Pública del OPC. Bueno, hoy yo les voy a hablar un poquito de endeudamiento, servicio de deuda y el trabajo que hacemos en el área de deuda del OPC. Y está conmigo Eugenia Pierrepont, que es la directora de Estudios, Análisis y Evaluación de la oficina, que les va a contar sobre temas varios de su área. Y me acompañan también acá Carlos Huberman, que es el director de Análisis Fiscal Tributario de la oficina, que ya les estuvo hablando hace 2 charlas sobre la parte de tributación. Y están Florencia Caligario y Eugenia Carrasco, que son 2 de las analistas que trabajan con nosotros en la oficina. Bueno, entonces, si les parece bien, arrancamos. Yo les voy a contar un poquito primero sobre el marco normativo legal de lo que es la deuda pública y por qué nos interesa a nosotros desde el lado del legislativo. Hablar un poquito de lo que es la definición de deuda pública y diferentes clasificaciones que se usan habitualmente. Después vamos a meternos un poco, que creo que es lo más interesante quizás que tenemos en la presentación, es cómo se trata el tema de deuda pública en el proyecto de ley de presupuesto, en el mensaje y en el articulado, en las planillas, porque, digamos, entra por diferentes lugares del proyecto de ley y no siempre significa lo mismo los números que se muestran, entonces a veces hay un poco de confusión entre lo que se muestra en una tabla, en un texto, en otra planilla, entonces me parece que eso les va a resultar interesante si ustedes se meten en ese tema cuando viene el proyecto de ley de presupuesto. Y después, si no nos quedamos atascados ahí discutiendo eso, sobre el final podemos hablar un poquito de lo que es el proceso normativo y operativo de aprobación y emisión de nueva deuda, desde que se inicia la autorización hasta que se emite y se controla. Y después les puedo contar un poquito sobre lo que son las estadísticas públicas sobre este tema, sobre deuda pública, qué es quién produce las estadísticas, qué tipo de estadísticas se producen, dónde están, qué se puede mirar, qué hay, qué no hay, con qué frecuencia, digamos, por si se quiere meter en los números y ver números actualizados, dónde están los números oficiales sobre deuda. Y más adelante, sobre el final, les puedo hacer un breve pantallazo de lo que hacemos nosotros en la dirección. El tipo de análisis que estamos haciendo, los productos que estamos desarrollando. Ahora, después les voy a contar, hace 2 meses empezamos a publicar un informe mensual sobre operaciones de deuda, que está colgado en la página. Ayer colgamos el de abril, que es, digamos, un raconto de lo que fueron las colocaciones del mes anterior, los servicios de deuda, pagos de amortización, de interés. Está quedando bastante bueno, así que si tienen un rato, mírenlo. Bueno, en relación al marco legal, arrancamos desde arriba de todo. O sea, nosotros desde el Congreso, ¿por qué nos interesa este tema? Porque en el artículo 75, dentro de las atribuciones del Congreso, tenemos 2 incisos. Uno, que establece que es atribución del Congreso contraer empréstitos sobre crédito de la Nación, o sea, es la atribución del Congreso es aprobar el endeudamiento y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. O sea, contraer y repagar la deuda está en cabeza del Congreso en última instancia. En la Ley de Administración Financiera de principios de los 90, que es digamos, la ley marco de todo el sistema de administración financiera que funciona actualmente, el título 3 habla de lo que es el sistema de crédito público. En otros títulos de la ley habla de lo que es el sistema presupuestario, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad. El título 3 se centra en lo que es el sistema de crédito público. Y acá les puse 3 puntos, que son 4 artículos en realidad, que son especialmente relevantes para lo que vamos a charlar. El artículo 60 establece que las operaciones de deuda requieren la aprobación del Congreso en la ley de presupuesto o en ley especial, y exceptúa de esta autorización que viene de la ley de presupuesto a las operaciones que hace Argentina con los organismos internacionales de los cuales Argentina es parte. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo.
Entonces, en base a esto vamos a ver que las leyes de presupuesto tienen una sección con algunos artículos que establecen autorizaciones para endeudarse para el año. Pero en esos artículos no están incluidos lo que son el endeudamiento con organismos internacionales porque quedan excluidos de acuerdo a este artículo. Después los artículos 62 y 64 hablan de lo que es avales, fianzas y garantías, es decir, la deuda indirecta que puede asumir la administración central, quiere decir deuda que en realidad el deudor principal no es la administración central, no es el Tesoro, pero al tener una garantía de la nación, en caso de incumplimiento, el que termina dando la cara por esa deuda, digamos, es la administración central. De acuerdo a esos dos artículos de la Ley de Administración Financiera, la autorización para otorgar este tipo de avales, de garantías, también tiene que estar incluida en la Ley de Presupuesto todos los años. Y por último, les puse acá también el artículo 82, que es una autorización para que la Tesorería General de la Nación emita letras de corto plazo para cubrir déficit de caja. Esto es endeudamiento que se contrae y se repaga durante el mismo año, digamos. Y acá lo que hay es un requerimiento de que haya un techo máximo a este tipo de endeudamiento intraaño que también se fija todos los años en la Ley de Presupuesto. Bueno, esto viene más del artículo 57 de la Ley de Administración Financiera que habla, digamos, la definición técnica que está ahí sobre lo que es el endeudamiento público, la deuda pública. Es endeudamiento originado en la colocación de títulos, bonos, letras, préstamos, avales, fianzas y garantías, digamos, una serie de instrumentos que son los que constituyen la deuda pública. El artículo 56 establece los destinos que se le puede dar a este endeudamiento, que es, digamos, realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad nacional, un concepto un poco vago acá, y más adelante refinanciar pasivos incluyendo los intereses, es decir, tomar deuda para repagar deuda que está venciendo y para repagar los intereses de la deuda que está venciendo. En términos de clasificación, en las estadísticas de deuda van a haber una serie distintas de criterios para clasificar la deuda, que cada uno tiene su utilidad. Una es por moneda, si la deuda es en pesos o moneda extranjera, en pesos, en dólares, yenes, euros, lo que sea. Para un análisis económico de lo que podría ser el impacto de una devaluación en los servicios de la deuda, nos interesa particularmente este tipo de clasificación. También se clasifica en deuda de corto y mediano o largo plazo. Por lo general, el criterio que se usa de que es deuda de corto plazo es deuda que vence dentro de un año y mediano o largo plazo más adelante. Hay una clasificación que es por residencia del acreedor, lo que se llama deuda externa, quiere decir que el tenedor de esa deuda, que puede ser un banco o institución financiera que dio un préstamo o el tenedor de un bono de la nación, si ese tenedor es extranjero, entonces se clasifica que esa deuda en ese momento es deuda externa. De lo contrario, deuda interna, obviamente. También hay una clasificación que es diferente de la de residencia del tenedor, que es por legislación. Hay títulos que se emiten bajo legislación argentina, otros bajo legislación extranjera. Puede darse el caso, por ejemplo, que un título que se emitió con legislación extranjera, el que lo tiene en ese momento es un banco argentino, entonces si miramos la clasificación por legislación, eso es legislación extranjera, ese título, pero si el tenedor en ese momento es un residente argentino, no se clasifica como deuda externa en las cuentas del balance de pagos, por ejemplo. Entonces, son conceptos que a veces se pueden llegar a confundir. Hay veces que, digamos, si queremos hablar de esto en detalle, hay que ser, digamos, preciso en si estamos hablando de la clasificación por legislación o por residencia del tenedor para no generar confusiones. Y otra clasificación que me parecía interesante comentarles sobre lo que es la deuda indirecta y la deuda directa y la indirecta. Lo que se llama deuda indirecta, eso está definido también en la Ley de Administración Financiera, es la deuda en la cual el deudor principal es la Administración Central, el Tesoro, digamos,
es el que tomó esa deuda y la tiene que repagar. Acá este es un diagrama de lo que es el sector público argentino no financiero, que verán que engloba todo y está dividido en sector público nacional, provincial, municipal. Dentro del sector público nacional tenemos lo que es la administración nacional, empresas públicas, otros entes públicos, como por ejemplo la FIP, que está fuera de la administración nacional, y los fondos fiduciarios. Y lo que votamos, lo que vota el Congreso en la ley de presupuesto es el presupuesto de la Administración Nacional, que está compuesta por 3 subsectores que son la Administración Central, básicamente los poderes, el Poder Legislativo, Judicial y los ministerios, organismos descentralizados que están fuera de la Administración Central y las instituciones de seguridad social, que la más importante es ANSES. Cuando hablamos de deuda indirecta, es deuda que tomó la Administración Central. Cuando hablamos de deuda indirecta, es deuda que tomó cualquier otro de los subsectores del sector público nacional, o hasta puede ser una empresa privada, pero que cuenta con la garantía de la Administración Central. Entonces, si estamos hablando de deuda bruta, incluyendo directa e indirecta, estamos contemplando estas dos cosas. Deuda que tomó la Administración Central y deuda que tomaron otros agentes, pero que cuentan con la garantía de la Administración Central. Las provincias, por ejemplo, emiten bonos, toman préstamos, en algunos casos de organismos internacionales. Esa deuda es deuda de las provincias, claro. Pero lo que se da en general es que los organismos internacionales, si llegan a prestar un Estado subnacional, por ejemplo una provincia, requieren que esa deuda tenga garantía de la nación. Entonces, si bien no es el deudor principal no es el Tesoro Nacional, se contabilizan como deuda indirecta en las estadísticas de deuda. Porque, llegado el caso de que la provincia no pueda pagar, el que va a tener que terminar respondiendo es el Tesoro Nacional. Bueno, el tema central que les quería contar era que charlemos un poco sobre lo que es los diferentes aspectos de la ley de presupuesto que tocan en alguna medida u otra temas relacionados con la deuda pública. Y entonces identificamos 3 lugares principales de lo que es el mensaje y el proyecto de ley, el articulado, las planillas, que tienen que ver con temas de deuda pública, que tienen algunas diferencias conceptuales entre sí y que, digamos, en una primera mirada puede dar lugar a pensar que hay inconsistencias entre los números que se ven en un lado y en otro, pero en realidad muchas veces esas diferencias responden a que no estamos hablando de lo mismo en un lado y en otro, digamos. Entonces, para empezar, tenemos el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo que presenta junto con el articulado del proyecto de ley a mediados de septiembre, y ese mensaje incluye en una sección sobre endeudamiento lo que es el programa financiero del gobierno. Este programa financiero, que si nos muestro, por ejemplo, el del último presupuesto, este es un cuadro resumen de ese programa financiero, básicamente nos cuenta, por un lado, las necesidades de financiamiento que va a tener en el año siguiente el gobierno, bajo el título de ahí, necesidades. Ahí está excluyendo letras y las letras vienen desagregadas más abajo, pero se puede sumar ese total para ver el total de las necesidades. Que básicamente, ¿qué es esa necesidad de financiamiento? El déficit que tiene el gobierno, que se espera que tenga en el periodo, el déficit primario más los intereses, que entre los dos suman lo que sería el déficit financiero del gobierno. Y no solo tiene que conseguir recursos para financiar el déficit, sino también para repagar toda la deuda que vence. Hay deuda, títulos, préstamos que vencen todos los años y esos pagos no están incluidos en lo que es la contabilidad del déficit financiero porque son lo que se llaman pagos abajo de la línea. Pero hay que pagarlos. Entonces, en la cuenta de necesidades totales de financiamiento, de necesidades brutas de financiamiento que se llama, están básicamente esas dos cosas. El déficit y los pagos de amortización de la deuda. Por otro lado, lo que hace el Ejecutivo cuando lee el mensaje y diseña este programa financiero es decir, ok, estimamos que vamos a tener ese monto de necesidades, les cuento cómo pretendo que vamos a financiar esto el año que viene. Entonces,
las fuentes, por definición, van a tener que llegar a un número que sea igual al de las necesidades. Entonces lo que se hace es hacer una serie de supuestos ahí, que algunos serán supuestos más razonables, otras veces más heroicos, digamos, pero, digamos, hay que tratar de identificar y contarles cómo espera el Ejecutivo que va a poder financiar todas las necesidades que tiene para el año siguiente. Por ejemplo, en este caso, lo que vino en el presupuesto 19, había 11,7 mil millones de dólares que iban a llegar por el acuerdo con el FMI que estaba aprobado en ese momento. Después el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo después de que se presentó el presupuesto, se modificó por diferentes temas, se modificó. Entonces ese número proyectado para este año ahora es mucho más grande porque adelantaron los desembolsos que preveía el fondo para este año. Entonces el número que si viéramos un programa financiero actualizado a hoy, el número de 2019 es mucho más grande del fondo porque va a terminar prestando más plata este año. Y después hay una serie de otros supuestos de financiamiento privado, o sea, que Argentina va a poder colocar bonos en el mercado internacional, en el mercado doméstico, operaciones de ripo con bancos, que son una especie de préstamos que se hace con bancos comerciales, y IFIs, quiere decir otros organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID. Básicamente, lo que es el programa financiero es esto, hacer un raconto de cuánto se va a necesitar conseguir el año que viene y de dónde piensan que lo van a sacar. Eso lo tenemos en el mensaje. Después, en lo que es el articulado del proyecto de ley, hay una sección importante que creo que se llama capítulo de operaciones de crédito público, que la mayor parte de ese capítulo son artículos con autorizaciones para endeudarse. O sea, a través de esos artículos, el Congreso con la ley de presupuesto le está dando permiso al Ejecutivo para tomar deuda para financiarse, digamos. Acá, por ejemplo, este es un resumen que hicimos nosotros es un cuadrito resumen de varios artículos que dan autorizaciones de endeudamiento que estaban contenidos en la ley de presupuesto 2019. Este cuadrito resumen nosotros lo incluimos en el informe que llevamos a las comisiones de presupuesto de las dos cámaras, analizando lo que era el proyecto de ley que venía del Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, el artículo 40 da autorización para endeudarse a través de títulos o préstamos para cierto destino, con ciertas características, con un plazo mínimo de amortización, por un monto total que en ese momento era equivalente a 59 mil millones de dólares. Otros artículos más abajo, 41, 42, 46, dan otro tipo de autorizaciones para otros tipos de endeudamiento, que tienen en algunos casos algún destino específico, en algunos casos condiciones específicas, pero bueno, que son necesarios para que la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Hacienda, pueda emitir esos títulos de deuda o contraer préstamos. Bueno. Y por otro lado, en lo que son las planillas anexas al articulado, está un detalle de lo que es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, incluido en el presupuesto, que incluye lo que se llama el abajo de la línea del esquema ahorro, inversión, financiamiento, que básicamente son las fuentes y aplicaciones financieras. Esos son movimientos de activos y pasivos financieros que no se cuentan como un gasto o un ingreso, porque si no, en ese caso estarían arriba de la línea, sino son repago de deuda y endeudamiento nuevo que se cuenta en lo que se llama abajo de la línea en las fuentes y aplicaciones financieras. Muchas veces se trata de comparar los números que vienen quizás en el programa financiero con las autorizaciones de emisión, con las fuentes y aplicaciones financieras. No es que no tienen nada que ver, porque esto debería ser todo consistente, pero es importante señalar que cada uno habla de un concepto diferente, entonces naturalmente tiene que haber diferencias entre los tres. Por ejemplo, el programa financiero que se presentó en la ley de presupuesto del año pasado es un programa financiero que contempla nada más las obligaciones de pago y las fuentes de financiamiento, excluyendo todo lo que es endeudamiento intrasector público. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda coloca un bono, que ese bono va a la cartera del FGS del ANSES,
el FGS está financiando al Tesoro en ese momento, ese tipo de financiamiento que es entre dos agencias del sector público no está contabilizado en el programa financiero. Porque o sea, el objetivo del programa financiero es otra cosa, es para afuera del sector público cuánto vamos a tener que pagar y cuánto vamos a tener que pedir prestado. Entonces, el universo de contrapartes que hay en el programa financiero son los tenedores de deuda privados y los organismos internacionales. O sea, está incluido la deuda que hay que repagarle al FMI, al Banco Mundial, está incluida los préstamos que vamos a recibir del FMI y del Banco Mundial, está incluido las emisiones de bonos que se van a hacer, que van a comprar privados, y los repagos de ese tipo de deuda que van a ir a tenedores de bono privado. Pero no incluye los pagos de deuda y el endeudamiento que el Tesoro va a conseguir de otros organismos del sector público. En cambio, en las autorizaciones de emisión de deuda, aunque el Tesoro emite una deuda que va a ir, que busca conseguir fondos que tiene, por ejemplo, un fondo fiduciario, o sea, un fondo fiduciario puede tener un excedente de caja y el Tesoro dice, préstame esa plata que yo la necesito para operar. Para pedir prestar esa plata, le emito una letra, que es un título de deuda, a ese fondo fiduciario. Esa emisión de ese título requiere una autorización en el proyecto de ley de presupuesto. Entonces, en el articulado, en las autorizaciones de emisión, vamos a incluir autorizaciones para endeudamiento que se usar intrasector público. Entonces, si por ejemplo queremos ver una suma de lo que es las autorizaciones de emisión, tenemos que saber que ahí incluye autorización para emitir letras para financiamiento intrasector público, que en el programa financiero no va a estar eso. Entonces ahí tenemos una diferencia. Por otro lado, como le conté antes, los préstamos que la Argentina toma de organismos internacionales no requieren una autorización expresa en la ley de presupuesto. Entonces, no los vamos a encontrar en las autorizaciones de emisión. Pero, si estamos hablando de, como vimos antes, en el programa financiero sí está un cálculo de lo que vamos a tener que pagar a organismos internacionales y los préstamos que van a pedir. Entonces, si hacemos la comparación entre esas dos cosas, tenemos la diferencia también que uno incluye la deuda y el repago de la deuda con organismos internacionales y el otro no. Y por último, bueno, otra diferencia, por ejemplo, como ven ahí más abajo, es que las autorizaciones de emisión incluye la deuda de corto plazo, es decir, la deuda que se emite y vence en el mismo ejercicio. Es muy común que el Tesoro emita letras con un vencimiento que es dentro del mismo ejercicio, o sea, ahora, mañana puede estar emitiendo una letra, un título de deuda que va a vencer en octubre de este año, por ejemplo. Para eso se necesita una autorización de emisión de deuda y un artículo de la ley de presupuesto pone un techo al tipo de endeudamiento que puede contraerse con esa modalidad. Pero el programa financiero lo que hace es mirar el agregado del año, cuánto vamos a conseguir para llegar hasta el año que viene. Entonces, la emisión de un título que va a vencer en el mismo periodo como que se netea, porque significa que consigo plata, pero la voy a tener que devolver en el mismo año, no me va a alcanzar para llegar al año que viene. Entonces, no está incluida. Y bueno, y lo que les contaba antes, fuentes y aplicaciones financieras, lo que es el abajo de la línea, es un universo de operaciones diferente a los otros dos, porque incluye deuda con privados, deuda con organismos internacionales y deuda intrasector público. O sea, no es ni lo mismo que el total de las autorizaciones de emisión, ni lo mismo que viene en el programa financiero. O sea, esto le da la pauta que hay diferencias conceptuales entre los montos globales que se manejan en esos tres cuentas, digamos. Obviamente, o sea, ahí vemos que, por ejemplo, la deuda con organismos internacionales está incluida en las planillas de fuentes y aplicaciones financieras y está incluida en el programa financiero. Esos números tienen que ser consistentes entre sí. Pero bueno, al no estar incluida en las autorizaciones de emisión, si hacemos una comparación del monto global, no nos va a cerrar, digamos. La vez pasada, cuando presentamos nuestro informe sobre el proyecto de ley de presupuesto que elevó el Ejecutivo, en mi caso, muchas de las consultas que me llegaron era por esta cuestión, digamos.
por una confusión entre, che, yo acá veo que el programa financiero necesitan tanta plata, pero voy a fuentes y aplicaciones y el número no me da nunca. Pero pará, yo veo que acá están pidiendo autorizaciones de emisión por 100 y yo veo en el programa financiero que necesitan 50, ¿entendés? O sea, no es directa la comparación entre esos tres universos. Obviamente no es que son nada que ver una cosa con la otra porque tienen puntos en común y estamos hablando de lo mismo, pero al ser la definición no exactamente igual, puede haber diferencias en los valores y es natural que así sea. Bueno, entonces yo pensé que acá iba a tener alguna pregunta de este tipo, si tienen. Dale. Sí. Bueno, si quieren podemos... Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿cómo lo hacen en particular esos? Yo no les puedo hablar porque yo estoy del lado de ustedes, o sea, no estoy de ese lado. Les puedo nombrar algunas cosas que pueden ayudar a entender la diferencia y por qué quizás a veces miran el número de autorización de emisión y es mucho más grande que otra de las variables. Por ejemplo, este es los números que venían en el articulados de pedidos de autorización de emisión de deuda para 2019. Ahora empezamos. Las líneas, la tercera, cuarta, quinta línea, artículos 41 y 42, son autorizaciones para emitir un tipo de endeudamiento que si bien ahí en la columna de plazo mínimo, el vencimiento es en el mismo ejercicio. O sea, son deudas que va a poder emitir siempre y cuando venzan, se repaguen dentro del mismo ejercicio, o sea, en 2019. Claro, por ejemplo, las letes, siempre que venzan este año, si es una lete que va a vencer el año que viene, necesita otra autorización fuera de ese artículo. Ese artículo, pero si emiten una letra que vence este año, una lete que vence este año, se amparan en ese artículo para emitir. Ahora, cuando miramos el programa financiero, esto es financiamiento que va a tener para cerrar el año, para pasar al año siguiente. Todas esas emisiones, 19.950, 2.494, 1.746, no ayudan a llegar al año que viene, porque van a vencer en el mismo año. O sea, si lo que queremos ver es compararlo, por ejemplo, con el número global del programa financiero, eso no lo tendríamos que contar, porque no es financiamiento de un año para el otro, ¿entienden? Si hay una letra que va a servir de financiar pagos de un año para el año siguiente, va a tener que tener autorización de algún otro artículo que no son esos. Por otro lado, el artículo 40, que ahí ven dos tipos de autorizaciones para títulos o préstamos y para préstamos, en la primera parte de títulos o préstamos, yo no lo traje acá, pero está desagregado en montos tope por diferentes plazos. Por ejemplo, autorizo emitir títulos que como mínimo tengan 90 días al vencimiento por 300. Títulos que tengan por lo menos 120 días por 300. Títulos que tengan así, digamos. Muchas veces, en septiembre del año anterior, la tesorería no sabe bien cómo van a ser las condiciones de mercado del año siguiente para financiarse. Entonces, una actitud prudente sería tener un límite que no sea que exactamente todos esos techos suman el monto total que piensan pedir para el año. Digamos, esos techos suelen estar, o sería razonable que estén un poco más arriba, todos sumados, porque cada uno se refiere a una condición específica de emisión que no sabemos si se van a poder dar, digamos. O sea, el tipo de deuda que emite el Tesoro, en términos de tasa, de plazo, las condiciones financieras, digamos, no depende 100% de lo que pretende el Tesoro, sino de lo que son las condiciones en el mercado financiero. Si hay gente dispuesta a prestar o comprar deuda a esas condiciones.
Entonces, esto se arma antes de septiembre del año anterior, sería razonable que tuviera un margen, digamos, por encima de lo que es el total que se espera de endeudamiento para el año. De todas maneras, esto se puede ir revisando durante el año con modificaciones al presupuesto, digamos. Un par de veces por año en los últimos años hay decretos de necesidad de urgencia que modifican el presupuesto y terminan modificando quizás los límites de autorización para endeudarse. Sí. 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 Bueno, o sea, opinión yo no les puedo dar. O sea, lo que les puedo decir es, en el caso puntual de las LEVACs, las LEVACs son deuda que no es del Tesoro, sino es del Banco Central, y la deuda del Banco Central no está incluida en esas autorizaciones de emisión. O sea, sí. No, o sea, en el caso puntual de las LEVACs, yo acá no me avivé, les podría haber incluido, hay un artículo de la Ley de Administración Financiera, me parece que es, que eso está excluido de lo que es las estadísticas de deuda pública. Esto se refiere, cuando les hablé acá el del universo, de lo que consideramos deuda pública, ahora me doy cuenta que no está aclarado acá, todo esto es sector público no financiero, o sea, no incluye la deuda del sector público financiero, que sería el Banco Central y los bancos oficiales. O sea, porque tienen otras características y sirven a otro propósito, digamos. Cuando el Banco Nación toma un depósito que se está endeudando con el depositante, no sería lógico compararlo con este tipo de deuda que estamos hablando acá. Entonces, el tema puntual de ese de las DEVAC queda fuera de lo que son esta normativa de deuda pública. Con respecto a lo del cambio en el artículo ese de la Ley de Administración Financiera, no hay mucho que yo te pueda decir. Lo que sí, rescato algo que me parece que en la reunión de comisión, cuando vino el secretario de Finanzas a defender ese cambio, hizo un punto que me parece válido, que es, como está redactada la ley ahora, dice que para un cambio de deuda tiene que haber una mejora de plazo, tasa o monto. Y la jurisprudencia bueno, en la ley no lo dice, pero la jurisprudencia, cómo se implementó eso, se estableció que tendría que ser una mejora en dos de esas condiciones. No, bueno, en la ley no está clara en la redacción, pero si no entiendo mal, no estoy seguro, pero creo que algún dictamen en el Ministerio de Hacienda o en algún momento se estableció que se interpretaba y se aplicaba esa ley asumiendo que se tenían que mejorar dos de esas tres condiciones. Pero lo podríamos chequear eso, digo. Lo único que digo es que puede darse el caso teórico de que empeorando dos condiciones, por ejemplo, que cambies una deuda por una de tasa más alta o una de plazo más corto, si mejorás suficientemente la otra condición, puede ser ventajosa igual, digamos. O sea, yo creo que el punto que venía del secretario de Hacienda que trataba de defender esa modificación del artículo era aplicar para ese tipo de casos, digamos. El hecho de que mejores dos de esas tres condiciones, matemáticamente no te garantiza que sea más ventajosa o sea, no te garantiza que usando esa redacción hagas operaciones ventajosas. Puede ser que usando esa redacción haces una operación que es desventajosa o violando esa restricción o haces una operación ventajosa. Como que yo lo que te puedo decir es que puede haber problemas con esa redacción como está ahora. Por eso. Lo único que te puedo decir yo es que puede dar lugar a
confusión y me parece que la redacción como está ahora quizás no genera el resultado que se esperaba cuando se hizo o que se espera cuando la gente lo lee, digamos. Más que eso no te puedo decir, digamos. El otro tema también es que la ley es vieja, o sea, en ese momento el grueso de la deuda eran préstamos. O sea, los préstamos sí, uno dice, bueno, te presto a más plazo, a menos plazo, no era tanta deuda en títulos como hay ahora. Entonces, al ser la deuda en títulos, con negociación de mercado y todo, las oportunidades van cambiando mucho. Entonces, por ahí sí, una sola de las condiciones te puede ayudar a mejorar mucho el perfil de la deuda, no como pasaba antes con los préstamos, que eran documentos rígidos, mucho más claros en cuanto a los resultados. Entonces eso también tiene que ver con esa... No, hay una idea que tiene Hacienda y algunos legisladores que también nos han comentado de que, bueno, habría que revisar no solo ese punto, sino toda una serie de cuestiones relacionadas con la ley de administración financiera que tiene ya 25 años, más de 25 años en realidad, y que, no, 25, 26, 27, desde el 93, que habría que actualizar una serie de aspectos que tiene la ley, pero bueno, dentro de una visión más integral, no un punto en particular como ese. No sé si más o menos te quedó con eso. O sea, hay cuestiones puntuales por lo general tienen un margen cuando piden autorizaciones para tener esta posibilidad de, si se me cierra esta canilla, tengo autorización para buscar de otra canilla, digamos, básicamente. Pero bueno, eso no quita que tenga que tener una correspondencia entre una cosa y la otra, digamos. Bueno, de esto, ¿alguna otra cuestión duda? Bueno, si no, después. Mm. Sí. Ok, es un artículo, básicamente es un artículo de la Ley de Administración Financiera que creo que está citado acá. El requerimiento de autorización para endeudarse viene del artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. En ese mismo artículo se extúa lo que es la deuda con organismos de los que la nación forma parte. De la causa, de la demanda esa en la justicia, la verdad que no tengo idea. Sí. Pero bueno, entonces... Sí. Igual el resguardo ahí está sobre el monto. O sea, lo que exceptúa el artículo es el ente emisor, el ente proveedor de la deuda. O sea, vos podés tomar, o sea, el Poder Ejecutivo puede tomar del Fondo Monetario, del BID o del Club de París. ¿Sí? Pero no el monto. El monto tiene que estar aprobado en la ley de presupuesto por el flujo financiero. O sea, vos lo que resguardás desde el punto de vista del Congreso es la facultad de la cantidad del endeudamiento, no de la persona prestataria. Está bien. O sea, dentro del monto global, porque si no se comprendió, dentro del monto global que la aprobamos, tienen que estar los 56.000 millones. Totalmente. O sea que, fíjate que ahí lo tiene, el grupo con el Fondo Monetario. O sea, el Poder Ejecutivo ya decidió el Fondo Monetario y lo pone en el flujo financiero. Lo que pasa que... No, pero esto ya fue cuando se había aprobado, porque si el acuerdo fue ese es el anteproyecto de ley. Lo que pasa que es importante señalar que este programa financiero que viene en el mensaje, que está incluido un cierto monto del FMI, esto tiene carácter informativo, digamos, no forma parte de la ley que se vota. Si durante el año el gobierno considera que tiene que cambiar el mix de endeudamiento, o sea, recurrir menos al FMI y más a los mercados internacionales, esto no es un limitante del programa financiero, es básicamente a título informativo.
Bueno, bueno, algo que cambió con respecto al año pasado es que más o menos desde mitad del año pasado el Ministerio, la Secretaría de Finanzas está publicando regularmente cada 3-4 meses actualizaciones de lo que es el programa financiero. O sea, eso nos da una idea para lo que resta del año y para el año siguiente, de dónde piensan conseguir los recursos, y cuando lo actualizan tienen en cuenta lo que consiguieron en el último periodo, el cambio en las condiciones internacionales. Digamos, es un instrumento informativo que es interesante, que antes no se solía publicar y actualizar regularmente. O sea, mientras que siga habiendo esto, es una herramienta interesante para seguir el tema del endeudamiento. Ahora, por ejemplo, en el último no figuran los intereses, figura el principal, solamente de los vencimientos. Tienen que estar los intereses, en algún lado tiene que estar, porque, o sea, como una necesidad aparece ahí intereses. No me acuerdo cómo está diseñado el último programa, pero... Pero no por mes, es decir, vos tenés los vencimientos, Sí. los principales por mes, pero no tenés los intereses. Los intereses los tenés agregados. Entonces vos no sabés en qué momento del año te va a caer, que ahora te interesan. Bueno, nosotros probablemente en nuestros informes mensuales presentemos en el futuro lo que es el perfil de vencimiento de intereses y de amortizaciones para el resto del año, ponele. Esos están en las estadísticas de deuda que se publican, un perfil de vencimientos. Nosotros vamos a hacer algo, digamos, más amigable, digamos. Entonces, está en la presentación el perfil de vencimientos de las estadísticas de deuda. Ahora después se los muestro. Bueno, me quedan poquitos minutos, pero bueno, les cuento un poquito del proceso de aprobación y ejecución. Es un poco un resumen de lo que hablábamos de lo del presupuesto y más adelante. Digamos, la autorización última para endeudarse surge del Congreso Nacional. Por el artículo 60 de la Ley 24.156 se aprueba en la Ley de Presupuesto. Una vez que está esa autorización, la emisión de cualquier título de deuda o la aprobación de un préstamo, la aprobación de un préstamo sale por decreto si es un organismo internacional, pero la emisión de títulos los realiza lo que se llama el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera, que en este momento son en forma conjunta la Secretaría de Haciendas y de Finanzas. Entonces, se chequea que se está dentro de los límites aprobados por el presupuesto, y por una resolución conjunta de las dos secretarías se realiza la emisión de un título. La emisión de un título viene a ser el documento legal que aprueba la creación de ese título. Después hay que vendérselo a alguien, digamos. Y eso es el proceso de colocación de un título, que si es un título de mercado, por ejemplo, un bono o las LETES o las LECAPs que se licitan, se hace a través de una licitación pública donde los potenciales interesados presentan ofertas, se hace una compulsa de precios y se llega a una tasa de corte y se emite. Eso está a cargo de lo que es la ONSP, que es la Oficina Nacional de Crédito Público, que es un organismo que está dentro de la Secretaría de Finanzas, en el Ministerio de Hacienda. La ONSP es el órgano rector de lo que es el sistema de crédito público. Acuérdense que de acuerdo a la Ley de Administración Financiera está el sistema presupuestario, que el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto, está el sistema de contabilidad, que el órgano rector es la Contaduría General de la Nación, está el sistema de tesorería, que el órgano rector es la Tesorería General de Nación, y está el sistema de crédito público, que el órgano rector es esta Oficina Nacional de Crédito Público dentro de la Secretaría de Finanzas. Bueno, y una vez que se coloca la deuda, o sea que se la toma un acreedor, si es un préstamo, una vez que el prestatario da el préstamo, o si es un título cuando se vende en el mercado por una licitación. Después viene todo lo que es el registro, administración y control sobre los instrumentos de deuda. Y ahí participan en diferentes aspectos la ONSP, la Contaduría, la Tesorería, la Auditoría General de la Nación, en última instancia, el Congreso con control último, digamos. Todos esos tipos de controles están regulados por varios artículos de la Ley de Administración Financiera. Esta Oficina Nacional de Crédito Público que les contaba es el rector del sistema de crédito público, y ahí tiene un listado de los que son algunas de las principales competencias de la oficina en lo relacionado con deuda pública.
una herramienta que utilizan la ONSP es lo que se llama SIGADE, que es un sistema informático, sistema de gestión y análisis de la deuda, que es una herramienta informática que se usa para llevar registro y generar estadísticas y procesar los pagos de todos los instrumentos de deuda pública. Nada, es la herramienta que usan ellos para llevar la cuenta y para procesar los pagos de todo lo relacionado con la deuda. Nosotros, como Oficina de Presupuesto del Congreso, por la ley de creación de la oficina, tenemos cierto acceso a lo que es el SIGADE para nutrirnos de información que quizás el Ministerio publica con cierto retraso, digamos, para meternos un poquito más en detalle y poder hacer análisis del endeudamiento, tenemos un acceso propio a lo que es el SIGADE. Bueno, y para cerrar les cuento un poquito lo que son las principales estadísticas de deuda pública que publica el Ejecutivo. Esto lo pueden encontrar todo en la página de la Secretaría de Finanzas, que después les vamos a dejar la presentación con los links. Ahí van a encontrar las estadísticas de deuda propiamente dichas, que son unos documentos en Excel y en PDF que se publican con frecuencia trimestral. El último publicado ahora es el stock de deuda al 31 de diciembre del año pasado. Van a encontrar también las actualizaciones del programa financiero y una base de datos bastante desagregada de instrumentos de deuda. Ahí, si se quieren meter en detalle, hay tipo de todo. Y hay también un archivo muy interesante sobre colocaciones de deuda, que es un resumen de todos los títulos y préstamos no, colocación de títulos que se hicieron en todos los años pasados y lo van actualizando durante el año. El último actualizado ahora creo que es colocaciones hasta el mes de febrero. Pero bueno, más allá de eso, en el informe mensual que estamos publicando nosotros, la OPC, hacemos un raconto de lo que fueron el endeudamiento y los servicios de deuda del último mes, en este caso abril. Acá, a modo de ejemplo, este es el índice del archivo de Excel de estadísticas de deuda que publica Finanzas. Hay stock de deuda, proyecciones de vencimiento para adelante, desagregación por moneda, desagregación por instrumento, por residencia de tenedor. Hay un montón de información que, como les dije, está actualizada trimestralmente. Si tienen un rato y ganas también interés, se meten en el link que les vamos a pasar y lo pueden ver en detalle. Estos son algunos de los gráficos que aparecen en una presentación que se publica junto con el Excel, con los datos desagregados. Ellos publican una presentación con datos agregados. Por ejemplo, con datos de deuda pública anual, millones de dólares en porcentaje del PIB, desagregación de deuda por tipo de moneda y por instrumento. O sea, vean, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda que la deuda en pesos es la que no está indexada, es 15,9% del total de deuda pública, y hay otro 6,6% que es deuda emitida en pesos pero que se ajusta por inflación, por ser, y todo el resto básicamente es deuda en moneda extranjera. Del otro lado, la mayor parte de la deuda está en bonos, letras, todo lo que son títulos públicos. No, letras no. Títulos públicos son bonos acá, organismos internacionales, letras del Tesoro. Y estos gráficos que son interesantes están relacionados con lo que me preguntabas de vencimientos de intereses y de amortización. Lo que hacen con estos gráficos y con las planillas que se presentan en el Excel es de la deuda, del stock de deuda al momento de corte, que en este caso es diciembre del año pasado, cuándo son los vencimientos de esa deuda. Estos son los vencimientos de capital y también el otro gráfico de vencimientos de interés. Yo acá les estoy mostrando los números anuales, pero para los próximos 2 años tienen datos desagregados mensuales. O sea, con las estadísticas de diciembre del año pasado están los pagos mensuales de capital e interés que hay para 2019 y para 2020. O sea, en el corto plazo hay información buena desagregada. Y bueno, acá les paso después para que vean un par de links que son de fuentes habituales de información que usamos nosotros para seguir todo lo que es endeudamiento y para preparar el informe mensual que empezamos a publicar hace 2 meses. Bueno, nada, ahora lo dejo con
con Eugenia, que les va a hablar de temas completamente distintos. Pero bueno, cualquier consulta después si quieren la charlamos. Gracias.